El vestuario está en silencio, el café humea, y en el aire las palabras parecen más pesadas que los botines. En la mesa, una Biblia abierta. Entre risas, fe y rutina, Messi y Cristiano descubren que las cartas de Pablo no son tan distintas de un partido que todavía se juega. A veces, cuando todos hablan, lo único que sirve es escuchar, ¿Y vos qué haces cuando el ruido es demasiado? pensando más que planeando, ¿Pensando en qué, Leo? en cómo cada partido es como una carta, escrita por alguien que ya sabe el final, pero que igual la vive como si fuera la primera vez. Como si el fútbol también fuera una carta escrita con los pies. Viste que todos leen las cosas a su manera. Lo mismo pasa con las cartas de Pablo. Si no entendés el contexto, te perdés el mensaje. Y con muchos traductores que cambian lo que uno quiso decir. Exacto. Pablo escribía a comunidades con problemas concretos. Nosotros jugamos con el peso de millones mirando. Entonces Pablo jugaba de visitante todo el tiempo. Fey decía eso, que la buena interpretación no es descubrir algo nuevo, sino entender lo que siempre estuvo ahí. Fe... ¿Quién es ese? Un teólogo. Pero Suena como un técnico viejo, ¿viste? Entonces lo importante no es tener la razón, sino tener sentido. como en el fútbol, todos quieren inventar una jugada nueva, pero lo difícil es hacer bien lo simple. Y nosotros escuchamos el eco, no la voz. Fey decía que las cartas de Pablo son como escuchar solo un lado de la llamada. Tenemos las respuestas, pero no siempre las preguntas. Quizás por eso hay cartas que nunca se terminan de leer. En las pausas, en los gestos, en el eco de las palabras no dichas, ahí se esconden las verdaderas cartas. No las que se escriben con tinta, sino con vida. El avión corta el cielo nocturno. Debajo, las ciudades son luces diminutas. Arriba, solo la inmensidad. Messi lee en voz baja. Cristiano observa por la ventana. Cada carta de Pablo fue escrita entre turbulencias. Y sin embargo, viajan hasta hoy. Porque no hay distancia para un mensaje que tiene alma. ¿Qué libro estás leyendo ahora? Romanos. Pablo escribía como quien viaja, sin saber si va a llegar, pero creyendo igual. Como nosotros antes de un clásico. Pablo escribía igual. No buscaba que lo lean todos, sino que el mensaje llegue donde tenía que llegar. Pero sus cartas no llegaban por wifi, llegaban con fe. Por eso él escribía y vos definís goles. Pero los dos buscan lo mismo, llegar al corazón. Pablo no escribía para likes. Sí, Pablo no escribía teología abstracta, escribía a gente real, con problemas reales. Y a veces ni llegaban. Y aún así, el mensaje sigue vivo, porque no depende del ruido, sino de la verdad que hay atrás. Entonces el mensaje depende del que lo lee. Depende de quién las diga, y desde dónde. Pablo escribía desde la cárcel, y nosotros desde un avión. Pero el mensaje igual busca levantar vuelo. O desde un avión sin wifi. Pablo tampoco tenía señal. Y mirá hasta dónde llegó su mensaje. Pablo tenía menos recursos que nosotros y aún así llegó más lejos. ¿Sabés lo que más me impresiona? Que después de tanto tiempo, esas cartas siguen viajando más lejos que nosotros. Cuando la fe se escribe en medio del ruido, el silencio la traduce mejor que cualquier idioma. El entrenamiento terminó, pero el diálogo sigue. Entre toques, pases y cafés compartidos, descubren que Pablo hablaba del cuerpo como equipo. Cada parte con su rol, cada jugador con su función. Así como el alma necesita equilibrio, el equipo necesita humildad. Ninguno gana solo, ninguno pierde del todo. El fútbol se vuelve metáfora. Y la fe, estrategia de vida. ¿Con azúcar o sin? Con práctica y sin azúcar. Como el equipo. Pablo hablaba del cuerpo de Cristo. Decía que cada parte tiene su función, que uno no puede ser todo. O sea que cada uno tiene su rol y ninguno es más grande que el otro. Y del mismo modo, en la comunidad cristiana, nadie puede creerse más importante que el otro. Entonces Pablo te hubiera puesto de capitán, O te ponía de ejemplo de humildad pendiente, algo así. como el técnico. Es el que da la estrategia, pero cada uno tiene que moverse en sintonía. Y si una parte brilla, todo el cuerpo se alegra. Y si una parte sufre, todo el cuerpo sufre. Entonces el ego es como un pase mal dado Te hace perder la jugada. y sin unidad, el equipo se rompe. Por eso Pablo insistía tanto en la unidad. No porque todos piensen igual, sino porque todos aman lo mismo. Eso explica por qué a veces perder enseña más que ganar. Entonces, hasta los errores son parte del plan. Y los goles que no entran también cuentan. Pablo diría que esos días son los que más cuentan. Los que solo ve el capitán. El capitán lo ve todo, Siempre. Porque la fe también se entrena. hasta en el silencio. El sol cae sobre el campo vacío. Las sombras alargan el día y las palabras pesan menos. Messi y Cristiano ya no hablan solo de fútbol. Hablan de propósito, de sentido, de esas cartas que no se leen con los ojos, sino con el alma. Pablo escribió desde una celda. Ellos escriben desde el césped. Pero el mensaje es el mismo. La victoria no está en ganar, sino en seguir creyendo. Y también se entiende lo que no se dice. Sí. Y también se entiende lo que uno creyó durante todo el partido. Eso suena como fe. Pablo decía que no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Entonces la fe es como entrenar sin ver los resultados todavía. Eso. El gol se ve, pero el proceso no. La fe es igual. Como cuando uno corre sabiendo que el objetivo no es el trofeo, sino llegar fiel. Sí. Pablo decía que hay que correr la carrera.
pero sin perder de vista el premio. Cartas vivas. Bonito eso. ¿Sabés que Pablo también decía que somos cartas vivas? Que el mensaje no está solo en lo que leemos, sino en lo que hacemos. Entonces la gente lee lo que somos, no lo que decimos. Exacto. Con cada acto, con cada gesto, con cada palabra. Y tus goles también son cartas, Y algunas de tus celebraciones, cartas de ánimo. y algunas de tus lágrimas también. Pablo también perdió muchas veces, pero entendió que la derrota no borra el propósito, lo revela. Entonces hasta la cárcel puede ser el campo de juego de la fe. Sí, las cartas nacieron desde la cárcel, pero liberaron a medio mundo, Y siguen viajando. porque no fueron escritas para un tiempo, fueron escritas para un alma, Hasta el alma. hasta siempre. Aguante Iron Man y Harry Potter. Sí. Deja de joder, Chris. El profe ya se está pensando. Las cartas viajan a través del tiempo, del idioma, de las derrotas, y en cada corazón que las escucha vuelven a escribirse.